vacaciones, descanso, relax, desconectados de cualquier situación de la que realmente representa. Pero pocas personas somos las que realmente le damos el valor a la Semana Santa, y en especial un día como hoy, un viernes, en el cual Jesús murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y me gustaría que me acompañaran cada uno de ustedes en sus Biblias a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo número 1, verso número 18. Nos escribe el apóstol Pablo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es ¿a quiénes? A nosotros. Es poder de Dios. Y en esta tarde Dios quiere darnos a conocer 4 enseñanzas del poder de la cruz. Y en primer lugar quiero que miremos, porque el poder de la cruz está en que en ella tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Pero para eso necesito que leamos Mateo capítulo 27, verso 51. Vamos a estar usando hoy bastante la Biblia, así que los que son buenos en batalla bíblica hoy se podrán pasear en ella. Dice el evangelista Mateo: y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2. ¿De dónde? De arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El velo excluía el lugar santísimo. Y el velo viene de la palabra catapescama, y quiere decir que es una cortina gruesa. El templo y el tabernáculo estaba dividido en 3 partes. Estaba el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Permítame representarlo de la siguiente manera, así como está la iglesia de cine en este momento. El atrio es allá afuera, digamos que es la cafetería, donde cualquiera puede ingresar. Y luego seguía el lugar santo, digamos que es esta parte, todo este sector. Y acá solamente podían ingresar los sacerdotes. Y luego cada vez iba cerrando el número. Y luego estaba el lugar santísimo. Pero para ingresar del lugar santo al lugar santísimo había algo especial que lo dividía. Y era una cortina que iba totalmente desde el techo hasta el piso. Y nadie podía conocer qué era lo que pasaba adentro. Y para acceder al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote. ¿Y saben cada cuánto podía ingresar el sumo sacerdote al lugar santísimo? Muy bien, mi hermano Jesús. Una vez al año. Y no podía ingresar de cualquier forma. Tenía que haber una cierta preparación. Pero ahora imaginémonos que eso fuese hoy en nuestros días. Que usted viniese a cantar como hoy y adorar al Señor. Y lo que se encontrara acá fuera una cortina, en la cual usted no va a tener libertad de poder adorar a Dios o saber qué es lo que está pasando. Y una vez el sacerdote ingresaba al lugar santísimo, él hacía el sacrificio y presentaba, la ofrenda al Señor. Si el sacerdote salía vivo, es decir, si iba sin pecado y sin mancha, eso significa que era un año más de perdón. Y en el momento en que el sacerdote salía, ustedes vieran la fiesta, la farra, el foforro, como ustedes lo quieran llamar, se formaba en ese momento, porque era un año de perdón. Pero el sumo sacerdote también ingresaba con una cuerda, una cadena aquí amarrado, cosa que si él llegaba a entrar en pecado, él iba a morir directo y nadie podía entrar. Es decir, que lo tenían que
alar, traerlo hasta afuera. Eso era lo que representaba anteriormente el templo o el tabernáculo. Pero hoy usted y yo, gracias a Jesús, podemos ingresar al lugar santísimo. Pero ¿qué era eso lo que nos separaba a nosotros de Dios? Miremos qué nos dice el profeta Isaías en el capítulo 59, verso número 2. Profeta Isaías, capítulo 59, verso número 2, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar a vosotros su rostro para no oír. Todas las personas hemos pecado de una u otra forma. El apóstol Pablo nos lo expresa en Romanos capítulo 3, verso número 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que usted y yo, ¿qué hemos hecho? Pecado contra Dios. Hemos transgredido las leyes. Pero eso significa que nosotros tenemos que estar apartados. Pero les traigo una buena noticia. Y es que en el momento en que Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo se rasgó. Simboliza que Cristo abrió el camino a la presencia de Dios. Nos dice el autor de los Hebreos en el capítulo 10, del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Qué dice? Más adelante el último verso 22 dice: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificándonos los corazones. Es decir, que nosotros ahora tenemos y podemos entrar a la presencia de Dios de una forma directa. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día, amado hermano? Que nosotros no le creemos a la palabra. Y cuando nosotros cometemos un pecado o alguna falla, lo que primero que nosotros hacemos es alejarnos de Dios. Dios está ahí. Jesús rasgó el velo. Y hoy tenemos entrada. Dice el autor de los Hebreos también en el 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cómo nos tenemos que acercar a Dios, amados hermanos? Confiadamente. Cuando yo voy a la casa de una persona que no conozco, ¿cómo uno entra? Con pena, me hace un favor, me presta el baño, ¿será que me puede regalar un vasito de agua? Pero cuando usted llega a su casa, usted llega pidiéndole permiso a su esposa o a su esposo de tomar un vasito de agua o de entrar al baño. ¿Usted cómo entra? De una, ¿no es cierto? Con confianza. Así cuando nosotros vamos a visitar a nuestros familiares, los cuales tenemos confianza. Es decir, que nosotros debemos acercarnos a Dios con esa confianza. Sí, pecamos, fallamos. Y no quiere decir con esto que entonces nos volvamos descarados. Entonces, que nos la pasemos pecando, no. Necesitamos nosotros es arrepentirnos y apartarnos del pecado. Pero es muy triste ver hoy en día que la gente no quiere buscar a Dios. Venimos a la congregación a alabar y adorar a Dios y estamos pensando en otra cosa. Nuestro cuerpo está acá, pero nuestra mente, ¿dónde está? En los problemas y en las dificultades. Y el rasgar el velo y entrar a la presencia de Dios es sumamente importante, porque miren que los evangelios sinópticos, los 3 evangelistas nos lo narran: Mateo 27:51, Marcos 15:38 y Lucas 23:45.
entrar a adorar a Dios es muy importante. Nosotros tenemos, podríamos decir que la obligación de siempre que vengamos a este lugar, adorar a Dios. Y no quedarnos como un oyente más y salir de la misma manera que entramos. Porque en la adoración hay libertad. ¿Cuántas personas quisieran levantar sus manos y no lo pueden hacer? ¿Cuántas personas quisieran saltar y no lo pueden hacer? Y aquellas personas que lo podemos hacer, nuestra posición es de total irreverencia. Y cuando tenemos esa posición irreverente, estamos también siendo y menospreciando lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Porque hoy podemos entrar ante Jesús. Si usted en ese momento está pasando por alguna dificultad, algo que lo está alejando de Dios, quiero decirle, amado hermano, que hoy es el día en que Jesús le está dando una nueva oportunidad. Que el velo se rasgó y que Él quiere que usted ingrese y le adore, que levante sus manos y que le diga: Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, y te doy un fuerte aplauso porque tú has salvado mi vida, porque tú eres mi Rey, porque como tú no hay nadie más. Pero miremos que la cruz es poder de Dios, porque por medio de ella anuló el acta de decretos que había contra nosotros. El apóstol Pablo también nos dice en su epístola a los Colosenses, en el capítulo 2, 13 y 14, dice, en la Nueva Traducción Viviente: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo para perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. La palabra decretos viene del griego dogma, es decir, ley, edicto o cargos. Y el acta era un escrito que se hacía, era un manuscrito que cada persona hacía. Permítanme, les hago un ejemplo. Yo voy al banco a solicitar un préstamo, un crédito, y por lo regular hoy en día a uno le piden una serie de papeles, que codeudor, que referencias, todo eso. Pero al final yo tengo que firmar un documento en el cual yo tengo que colocar mi firma, los que han sacado créditos, y aparte uno tiene que colocar ¿qué otra cosa? ¿Qué? La huella y la cédula. ¿Y mi mamá puede firmar por mí? ¿Mi esposa puede firmar por mí? ¿Quién tiene que firmar? ¿Por qué? ¿Quién está adquiriendo la deuda? Yo. Y ese es el acta que nosotros teníamos. Cada uno había firmado esa acta sin darnos cuenta en el momento que pecamos. Todos nosotros hemos pecado. Y nosotros conocemos qué es pecado gracias a la ley. La ley es la que nos enseña qué es bueno y qué es malo. Si no tuviésemos la ley, no sabríamos qué es bueno y qué es malo. Por eso cada vez que sacan una reforma o un estatuto, el gobierno, eso se convierte en ley. Y si no, pregúntele a los contadores en estos días cómo andan. Porque todos los años van renovando y van actualizando. Ellos no se pueden quedar con las normas de hace un año, porque todo viene actualizando. Así es nuestra vida. Nosotros firmamos esa acta, pero ¿sabe qué hizo Jesús con ese papel que nosotros habíamos firmado? Él lo anuló. Es decir, que Él borró y canceló todo lo que habíamos hecho. Y eso lo hizo para perdonar nuestros pecados. Y tal vez alguno de ustedes dirá, pero yo no peco.
yo soy una persona muy calmada, soy una persona muy noble, soy una persona muy buena gente. Pero como estábamos leyendo ahorita en Romanos capítulo 3, verso número 23, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Hechos capítulo 3, verso número 19. Nos escribe Lucas y nos dice: así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Muchas veces las personas andan amargadas y andan enfermas por algún pecado que tienen guardado. Y si usted de pronto cree que no ha pecado, que no comete ningún pecado y que es demasiado santo, permítame le enumero algunos de ellos. Nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso número 30. Algunos llenos de fornicación, avaricia, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades y murmuradores. Todo eso tiene usted, mi hermano. Con esa cara yo no fui. Pero viene a Jesús y se da cuenta que Jesús ha perdonado sus pecados. ¿Y él cómo se va? Contento pan de su esposa. Vaya. Pero viene otra persona y dice no, y encontramos que son detractores, injuriosos, soberbios, altivos, necios, desleales, sin afecto natural. ¿Y ahora cómo quedó? Se ve mejor, ¿no es cierto? Se ve más bonito. Vaya, Juanquito. Pero alguien dice, no, tampoco. Son implacables, son personas injustas, que no tienen misericordia, inventores de males, desobedientes a los padres. Y todas estas cosas Jesús las llevó ¿a dónde? A la cruz del Calvario. Gracias, Nata. Esos son los pecados que usted y yo cometemos, consciente o inconscientemente. Porque si miramos y evaluamos la lista, muchas de esas cosas las hemos cometido inconscientemente. Dice el apóstol Pablo también en Colosenses 2:14 que anulando el acta de los decretos que estaba contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola en medio y clavándola en la cruz. ¿Saben, amados hermanos? El enemigo también ha colocado, aparte de estos, más decretos en nuestras vidas. Algunos nos han colocado que son perdedores, fracasados, inútiles, que nadie los va a amar, que son unos buenos para nada. Y han venido cargando con ese peso, con esas actas ahí, pero Jesús las llevó y las clavó ¿dónde? En la cruz. Y esto va en especialmente para aquellas madres. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hoy en día uno ve mucho a las madres. Y hoy en día que soy padre, empiezo a comprender el amor de los padres. Pero digo que el amor de la madre no tiene precio. Porque cuántas madres han llorado y han sufrido por sus hijos en la soledad. Han estado allí, y habrá un día en que Jesús
sanará y limpiará esas lágrimas. Ya no va a haber más lágrimas. Esas lágrimas van a quedar anuladas. Y reclame esa promesa para su vida y para su familia. Algunos están apartados, otros con problemas. Y todas estas lágrimas necesitamos rechazarlas y pedirle a Dios que traiga alegría y gozo en nuestras vidas. Nos dice también el profeta Isaías en el capítulo 53, en el verso 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados, sanados. Este documento que estaba sobre nosotros de enfermedad ha sido anulado. No podemos recibir y aceptar la enfermedad en nuestras vidas, porque hay alguien que murió por usted y por mí y que llevó la enfermedad ¿dónde? A la cruz del Calvario. Jesús quitó todo esto, y algunas de estas cosas son las que nos impiden tener ese momento de adoración, de venir y entrar confiadamente al trono de la gracia. Pero hoy Dios nos está mostrando que usted puede empezar a acercarse, puede empezar a venir, porque la cruz también es poder de Dios, porque en medio de ella triunfó sobre el enemigo. De pronto usted dice, ya sé que Dios me perdonó, no tengo pecados, no tengo estas cosas, pero viene el enemigo a acusarlo y a recordarle su pasado. Y dice ahí mismo en Colosenses, en el verso número 15, voy a leerla, Dios habla hoy y dice: Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen la potencia y autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en un desfile victorioso. El apóstol Pablo hace alusión y hace la representación de cómo era que entraba un rey después de una guerra y de una batalla. El rey salía a su batalla y después de que él ganaba, tomaba prisioneros a aquellos del bando contrario, a sus enemigos. Y él entraba, y los que entraban con él no eran sus soldados los que habían ganado. ¿Saben quiénes entraban con él? Los prisioneros, porque era la muestra y la humillación de que ellos habían ganado. ¿Y cómo entraban estos prisioneros? Se preguntarán ustedes. ¿Será que ellos iban a entrar con toda su atuendo? No, entraban totalmente desnudos, entraban humillados. ¿Me pueden regalar la diapositiva? Entraban y entraban de una forma así. No se les trataba con respeto. Y Jesús venció al enemigo, venció a Satanás. Y hoy nosotros no podemos creerle lo que el enemigo quiere decir a nuestras vidas. La Nueva Traducción Viviente, el mismo verso lo explica de esta manera: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Cristo los venció, los desarmó. No tienen nada que hacer contra nosotros. Él venció todos los principados, todas las potestades, todo aquello que va en contra de lo que usted quiere y anhela y desea ser. Cristo luchó, Cristo ganó. El pueblo una vez veía que entraban los prisioneros y que estaban avergonzados. Cuando veían a su rey, saltaban de alegría, porque ya no había esa opresión, había una libertad.
y es la libertad que Cristo quiere que nosotros tengamos cuando lo adoremos, cuando lo exaltemos. Porque Él los exhibió públicamente, fue una humillación. El hecho de que el enemigo y todos los principados y todas las potestades estén vencidas no quiere decir que yo no deba orar, no deba ayunar, no tenga que leer la palabra y no tenga que venir a los servicios. Porque nos dice el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, capítulo 6, verso número 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amado hermano, es necesario que nosotros sigamos batallando. Jesús nos dio la victoria. Jesús ha hecho todo por nosotros. Pero de nosotros está que nosotros salgamos también victoriosos, así como Jesús salió victorioso. No sé cuántos quieran salir victoriosos. Levante su mano y dígale: Señor, yo quiero salir victorioso de esta enfermedad. Quiero salir victorioso, Jesús, de este problema económico. Quiero salir de este problema, Señor, que ata mi vida al pecado. Solamente tú conoces, Jesús, mi corazón y mi dificultad y por aquello que yo estoy pasando. Pero hoy me muestra que en la cruz hay poder y es el poder de Dios y que tú lo venciste todo. Te doy gracias, Jesús, porque tú también me darás la victoria. Pero miremos qué más hizo o qué más hace la cruz, que es el poder de Dios. Porque en ella Dios nos redimió del poder de la esclavitud del pecado. No sé si alcanzan todos a leer la lista. Cada uno de nosotros, como lo dije anteriormente al principio, teníamos un pecado. 1, 2, 3, 4. Algunos pecados visibles, otros que nadie los conoce, que solamente manejamos y es una lucha constante. Pero mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, versos del 3 al 7. En la Nueva Traducción Viviente lo expresa el apóstol Pablo así: éramos como niños, éramos esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió ¿a quién? Al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba Padre, o Papito Dios. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho ¿qué? Heredero. ¿Cuántos herederos de Dios hay acá? Amén. Dese un aplauso porque usted es un heredero. Usted ya no es un hijo de Dios. Usted es un hijo de Dios, ya no es un hijo, del pecado. Usted ahora es un hijo de Dios. Ya no es un niño, porque los niños, ¿cómo uno hace? Los engaña de una manera fácil. Pero es Jesús quien nos redimió del pecado. Nosotros antes éramos esclavos, hacíamos todo, pero en el momento en que llegamos a Jesús,
nuestra manera de pensar empieza a cambiar. Nuestra manera de ser empieza a ser transformada. Y no es por nosotros. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Por qué es? Porque el Espíritu de su Hijo, es decir, el Espíritu Santo de Dios, ¿dónde está? En mi corazón. ¿A quién debemos clamar y a quién debemos pedirle auxilio cuando nos vemos en momentos de dificultad? Al Espíritu Santo de Dios, que Él va a ser quien nos va a ayudar. Dice Juan capítulo 8, verso 34. Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. En el tiempo de Jesús y en el tiempo de Pablo habían muchos esclavos. Y estos hombres nacían en un hogar esclavo. Y el hecho de que nacieran ahí significaba que ellos pertenecían al Señor de la casa. Y si querían obtener la libertad, tendrían que trabajar muy duro para poder pagar. ¿Sabe cuál era el problema? Que no les pagaban. ¿Había forma de salir de esa condición? No lo había. Solamente cuando el amo le decía: eres tan bueno que te cogió gran aprecio y te puedes ir. Pero algunos de ellos amaban también tanto a su amo que tomaban la decisión de quedarse con él. Pero así ha sido el pecado. El pecado nos ha ido amarrando. Si no, pregúntele a aquella persona que de pronto llegó a un caso extremo de asesinato en serie. Empezó con cosas como mínimas. ¿O qué ha pasado con los violadores? Empezaron viendo cosas pequeñas. Y su cuerpo y su mente no se sació. Y siempre el cuerpo va a ir pidiendo más, más y más. Pero para nosotros ser libres, Jesús tuvo que haber pagado. ¿Y sabe cuál fue el precio del perdón de nuestros pecados? Fue la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesús fue la que nos limpió de todo pecado. Nos dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, versos 18 y 19. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Jesús era una sangre limpia, sin pecado, y fue ella la que pagó el precio de cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 5, verso número 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. La sangre de Jesús fue el precio del perdón de nuestros pecados. Recapitulemos. Nosotros estábamos separados de Dios, estábamos en esta condición. Allá estaba el lugar santísimo y queríamos adorarlo. Había una cortina que no nos permitía. Jesús muere, se rompe el velo de arriba a abajo. Él quiere que entremos nosotros a adorarlo. Pero hay algo que nos impide adorarlo. Y eso se llama pecado. Pero hoy nos muestra Dios que en la cruz también perdonó nuestros pecados. Pero viene el diablo y le dice: y usted levantando las manos, y anoche le pegó a su esposa. Y usted saltando, y
y anoche se reunió con la vecina a escuerar de su hermana. Y así viene el enemigo y empieza a hablarnos sutilmente al oído. Y viene y Jesús nos dice: tranquilos, yo vencí al enemigo, no tiene poder. Y vas a adorar a Dios, que dices que eres cristiano, y mírate en esa condición. ¿Cuánto le estás debiendo a los bancos? Mira cómo estás de enfermo. Y Jesús te dice: tranquilo, adórame. Adórame, porque ese principado, esa potestad, la muerte, la enfermedad, quedó en la cruz. Y el enemigo se quiere reír y te quiere confundir porque de pronto no conoces la doctrina y piensas que tienes que hacer algo. Tienes que irte a un lugar muy alto o latigarte o hacer muchas cosas para que Dios te perdone. Y el Señor te dice: yo perdoné tus pecados, yo te hice libre, y esas lágrimas ya no van a estar más en tus mejillas, porque yo pagué el precio, dice Jesús. Yo fui a la cruz y derramé mi sangre para el perdón de los pecados, para ti y para mí. Y es ahí donde nosotros decimos: ¿y qué hacemos nosotros? Jesús lo ha hecho todo por nosotros. Pero Tito nos dice lo siguiente. Tito 2, el apóstol Pablo en su epístola a Tito, en el capítulo 2, versos 14 y 15. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un propio pueblo, celoso ¿de qué? De buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Lo único que Dios anhela de ti y anhela de mí es que hagamos buenas obras. Dice que el que roba, no robe más. Que el que dice mentiras, ya no diga mentiras. Y algunos se preguntarán: ¿y cuándo debo tomar esa decisión de seguir a Cristo? Mañana, al finalizar el año. Es hoy. Es hoy, amado hermano, que Dios está llamando al corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré, cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe, amado hermano? Ese mensaje no es para la gente de afuera. Ese mensaje es para la iglesia de Jesucristo. Es decir, que ese mensaje es para ti y para mí. La cruz es el poder de Dios representada en Cristo, y por medio de ella tenemos acceso a su presencia. Y aunque el enemigo quiera impedirnos que lo hagamos, recordándonos que somos dignos de muerte por el pecado que hay en nosotros, debemos recordar que Jesús ya triunfó sobre toda hueste de maldad. Y Él nos liberó del pecado, el cual ya no va a gobernar nuestras vidas, porque ahora, por medio de la cruz, somos sus hijos y herederos de Dios, y lo manifestamos en buenas obras. Vimos que el apóstol Pablo nos mostraba que nosotros ahora somos hijos de Dios, y que le podemos decir: Abba Padre, Papito Dios, tú eres mi Señor. Tengo dos chiquitos, el uno ya habla y el otro ya apenas está empezando. Y a pesar de que a veces el más grandecito, como todo niño, tiene sus cosas, que a veces se porta mal o haces, pero yo no dejo de amar a mi hijo porque de pronto haga alguna pequeña travesura. Él sigue siendo mi hijo y lo amo. Y Dios nos ama. Y Dios quiere que nosotros le sigamos, que nosotros le amemos. Retorno con
con el verso que comencé, donde dice 1 Corintios capítulo 1, verso 18, y salto al 24. El mensaje de la cruz es ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación sabemos que es poder mismo de Dios. Sin embargo, para los que Dios llamó a salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y tú y yo hoy tenemos a Cristo en nuestro corazón. No sé cuántos se quieran levantar y adorar a Jesús con esa libertad. Recuerda que el velo se rasgó y no hay nada que nos impida levantar nuestras manos y decirle al Señor: tú eres mi Salvador. Y hoy te puedo decir: Abba Padre, Papito Dios, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, porque la cruz es el poder de Dios.